Saludos fanáticos de las cangrejeras de Santurce. Bienvenidos a Metroboli Podcast con este servidor Wilberto Torres y bienvenidos al segundo episodio de Clarito y Raspao, en donde estaremos hablando del desgaste físico con Pascual Saurín. Saludos, Pascual. Hola, muy buenas tardes. Segundo episodio. Sí, la verdad que bien, pues ya que el primero, la verdad que tuvo un buen feedback, ahora muy ilusionado para seguir aportando, ya te digo, de lo que hablamos la otra vez, para construir, y eso es lo importante aquí. Eso es así. Así que hoy vamos a estar hablando del desgaste físico, un tema que es bien importante. Yo estoy muy contento con lo que hablamos del desgaste mental y creo que ahora vamos a hacer como una interacción entre ese aspecto mental y el impacto en el desgaste físico. La verdad que tienen bastante correlación, ¿eh? Son dos puntos que hay que tratar ahora mismo muy en profundidad dentro del deporte, porque tienen mucho que ver a la hora de rendimiento y una jugadora tiene que sentirse bien, tanto física como mentalmente, para poder rendir a su máximo nivel y bueno, y sobre todo para cumplir con las exigencias que todo el mundo le pedimos. Correcto. Así que vamos a comenzar el programa con el primer tópico, Pascual. Causas, la sobrecarga y la intensidad. Sobre este tema es lo que quiero que ahora trabajemos tú y yo un poquito y hablemos para que la gente entienda lo que es la causa. Sí, hombre, pues evidentemente cuando planificamos, los entrenadores tenemos esa fea costumbre o esa mala costumbre que para nosotros puede ser buena, de querer trabajar muchos aspectos, ¿no? Querer trabajar y que parece que nos falta tiempo. Claro, todo eso hay que saber manejarlo bien. O sea, al final el deportista no puede llegar a esa sobrecarga. Hay periodos de la temporada donde, bueno, es verdad que la carga aumenta, pero no se puede llegar a esa sobrecarga. Y sobre todo que tenemos que ser muy conscientes que el entrenador tiene que velar muy muchos y detectar pronto todos esos problemas que puedan aparecer. Entonces, claro, esa sobrecarga, empezar con intensidades altas en los entrenamientos, yo creo que ahí es donde tenemos que profundizar un poco y saber que bueno, que todo lleva una progresión, que es mejor ir con tiempo que no ir muy acelerado en el proceso. Y esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. ¿Cómo tú entiendes que la intensidad influye en la causa? Porque una cosa es que tú seas intenso en el entrenamiento porque te gusta, o que ya tú tienes eso como parte de tu cultura, pero la intensidad tiene que ver con la repetición. Sí, al final la intensidad tiene que ver con la repetición, yo digo, porque queremos ser o creemos que con la repetición conseguimos la mejora. Y yo creo que ahí, bueno, tendríamos que matizarlo, ¿no? El que nos guste la intensidad no quiere decir que tengamos que plantear los entrenamientos, sobre todo desde el principio, con una alta intensidad. O sea, a mí me gusta, yo siempre, o mi forma de pensar en los últimos años es de ir aguantando, o sea, aguantar el entrenamiento. Yo digo, siempre relaciono el entrenamiento o la intensidad con la concentración del jugador. En cuanto el jugador empieza a perder esa concentración, es momento de terminar esa práctica o de pasar a otra tarea donde a la jugadora no le afecte tanto esa intensidad o ritmo del entrenamiento. Entonces, yo siempre hablo de empezar, si somos capaces de aguantar al principio de las prácticas sobre una hora de entrenamiento concentrada, es un buen comienzo para ir progresivamente aumentando hasta que consideres que lo que te pueda durar un partido, al final es lo que necesitas que el jugador sea capaz de mantener la intensidad. Exacto, y la intensidad pues, indirectamente me lleva a la sobrecarga, porque no todo el entrenador, no todo el atleta o los médicos, ¿verdad?, conocen los factores del día a día. Y lo que está en la mente, que fue lo que hablamos en el episodio número 1. Así que yo entiendo que la sobrecarga también tiene que ver con el aspecto mental. Totalmente. Cuando el jugador ya empieza a demandar más cosas de las que la jugadora está preparada para aguantar en ese momento,
es cuando empieza a aparecer la sobrecarga. O sea, estamos hablando ya de repeticiones de más, estamos hablando de un volumen excesivo en el entrenamiento y estamos hablando de, bueno, de una fatiga que se va produciendo y que la jugadora no es capaz de asimilar. O sea, no es capaz de asimilarlo como tal. Si no lo asimilas, está claro que necesitas ese periodo de descanso o esa posible recuperación para poder asimilar bien las cargas. Claro, todo esto, ya digo, hay que tratarlo muy bien y muy en profundidad porque no por más que entrene vas a mejorar. Es que eso no es así. O sea, y yo he sido de los que he entrenado mucho. Cuidado, ¿eh? Yo cuando hablo, estoy hablando siempre desde la experiencia personal. No hablo de cosas que me han contado. Hablo desde la experiencia personal. Y sé que me ha llevado a momentos de equivocarme en ese aspecto. Y ahí es que voy, Pascual. Entrenamiento. Antes de grabar el programa, me hablaste de algo bien peculiar, que lo vamos a hablar ahora. Porque es bien peculiar. Entrenamiento invisible, el que no se ve. Háblame de eso. Yo voy a aprender contigo bastante ahora con este tópico. Pues evidentemente está el entrenamiento que se ve, que es el que nosotros mostramos, las tareas, las jugadoras nos muestran, nosotros mostramos, y luego está el entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible para nosotros, para mí en este caso, es el descanso, es la nutrición, es el poder, el suplementarte si lo necesitas, es el saber gestionar esos momentos de estrés que puedas tener, o sea, toda una serie de factores ahí que influyen mucho a la hora de la fatiga física, porque el descanso es tan importante como el entrenamiento. Bueno, sí, el descanso es algo que se ha hablado mucho, ¿verdad? Pero mencionaste algo que deberíamos de atacar. Estrés. El estrés. Yo por lo menos a veces, cuando uno tiene mucho estrés, ya sea laboral o familiar, cosas que están sucediendo, muchas tareas que tienes que hacer y no puedes cumplir, uno se siente bien cansado. Y a veces uno dice, estoy cansado, pero me siento bien físicamente, pero la mente está bien cansada, pero el estrés es un factor bien importante. ¿Cómo tú manejarías el estrés de un atleta durante el entrenamiento? Hombre, durante el entrenamiento, el estrés, sobre todo ayudándole en aquellos fundamentos donde tú consideras que tiene los problemas, ayudándole a mejorar o darle soluciones, o intentar darle soluciones, porque la verdad que las soluciones no las tenemos, pero intentar darle soluciones a esos problemas que a ella le está generando ese estrés. O sea, está claro que el estrés es cuando algo te está sobrepasando, te está agobiando. Muchas veces nos vamos a la cama por la noche con un pensamiento en la cabeza y no podemos dormir. O sea, simplemente porque algo te está rondando por ahí. Entonces, claro, la jugadora al final también siente lo mismo. O sea, cuando hay algo que no le está saliendo bien, nosotros tenemos que intentar facilitarle o ayudarle en posibles soluciones que el jugador tiene que aplicar, y ahí es donde él se va a sentir más cómodo porque parece que hay una solución. O quiere encontrarla. Claro, el no encontrarla es lo que te va a generar mucha más ansiedad y eso te va a producir fatiga, seguro. O sea, la fatiga viene siempre por ahí. Ya te digo, por eso está muy relacionado con lo que hablamos la semana pasada, el tema de la mente. O sea, fatiga mental y fatiga física van... Porque yo soy de los que habla de al voleibol se juega con los pies y se gana con la cabeza. Y cuando una de las dos falla, estamos mal. Oye, esa está bien buena. Y esto me lleva a este tema, el impacto, ¿verdad? Para mí, uno de los impactos es potencial problema de reflejos, de reacción. ¿Cómo tú ves este racional de que el impacto no solamente es cansancio, sino que trae otras consecuencias en el sistema nervioso? Sí, porque evidentemente afecta mucho al tema de la toma de decisiones. O sea, nosotros estamos en un deporte donde el déficit de tiempo o el tiempo es oro. O sea, aquí esto es primordial. Aquí me imagino que en muchos deportes, el que toma decisiones rápido es el que mejor juega o el que mejor rendimiento pueda tener, ¿no? Entonces, claro, cuando empieza a producirse la fatiga, esa fatiga física de la que estamos hablando, todo se ralentiza mucho. Empiezan ya los movimientos son de una manera, la toma de decisiones no es que sea incorrecta, pero sí que tarda en decidirse.
Claro, todo eso son indicios de que algo no va bien, o sea, de que algo tenemos que mejorar, de que ese jugador no se siente, o la jugadora no se siente cómoda. Entonces, creo que eso es importante, por eso digo que es importante detectar todo eso, y eso se ve, muchas veces se ve. Otras veces no, pero hay momentos donde el jugador se desplaza lento, ese salto ya no es tan explosivo, esa toma de decisiones de tirar un balón a la malla con facilidad. O sea, hay cosas ahí que son, de decir, por lo menos preguntarse si realmente está bien, si físicamente está bien. Y ahí voy, Pascual. Cuando tú ves ese tipo de comportamiento, tú llegas a pensar de que, está teniendo un mal juego, está teniendo un mal día, pero no necesariamente es que está teniendo un mal día, un mal juego, es que a lo mejor tiene un desgaste físico. Es que, claro, para mí eso es importante saberlo porque no todo el mundo, o sea, ahora mismo con el calendario que nosotros vamos a tener durante la temporada, mantener ese estado de forma durante toda la competición es prácticamente imposible. O sea, no se puede mantener ese estado de forma durante toda la competición. Por lo tanto, tenemos que también que estar preparados para esa fatiga, para esa fatiga que va a llegar en algún momento de la temporada, y tenemos que ser conscientes de que esa jugadora seguramente bajará su rendimiento, pero no por eso está jugando un mal juego. O sea, no está en sus mejores números, pero tampoco es un mal juego. O sea, lo que tenemos que entender todos es que el que pueda aportar ciertas cosas dentro de esa fatiga, dentro de que esa jugadora se pueda sentir mejor o peor, pero aportar siempre cosas al equipo, eso siempre es importante y es lo que hay que valorar. Sí, eso es bien, bien importante. Y entonces esto me lleva ahora a este punto. Consecuencias. ¿Son las lesiones las únicas consecuencias que trae esto, Pascual? Al final, si no detectamos pronto, lo normal es que se llegue a la lesión. Eso es lo normal. O sea, yo creo que... ¿Por qué? Pues porque al final estamos trabajando sobre la sobrecarga. O sea, en ningún momento hay periodos donde esa jugadora pueda recuperar o donde se pueda sentir, donde pueda... al final sí, estamos hablando de recuperarse bien para poder rendir mejor. Si no tienes ese tiempo, pues tienes que planificar. Al final, lo que ya digo, lo que hemos dicho al principio, es importante el entrenamiento, pero también es importante el descanso. Entonces, todas esas cosas nos van a ayudar seguramente a que esa jugadora pronto pueda recuperar. Pero ya te digo, si no detectamos pronto, la lesión es lo que creo que primero va a salir. ¿Por qué? Porque pierdes la concentración, porque tus movimientos no son iguales. Es que todas esas cosas influyen mucho a la hora incluso en las prácticas. Yo sé cuando un jugador está concentrado y cuando no está concentrada, por la forma de moverse, o sea, simplemente por la forma de moverse. Entonces esas cosas las tenemos que tener muy en cuenta. Estás mencionando el detectar a tiempo. ¿Tú tienes alguna regla, verdad, que diga, mira, esto sí es algo que lo estoy detectando? Porque es que es complicado, como tú dices, porque volvemos, puede ser que no durmió bien, no comió bien, ¿verdad? Pero ¿hay alguna manera en que tú particularmente dices, mira, esto no es un problema mío, esto no es un problema de entrenamiento, no creo que sea un problema de que no comió bien, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes hacer eso? ¿Es mejor tener la comunicación si tienes la duda con la persona? Yo, para mí sí, creo que es importante, pero te iba a decir, primero conocer a la jugadora. Correcto. Primero conocerla, o sea, conocerla en todos los sentidos. Y no estamos hablando de la intimidad, estamos hablando del aspecto deportivo, ¿eh? Claro. Estamos hablando siempre del aspecto deportivo, pero tienes que conocerla para saber cuándo hay algo que no funciona como normalmente funciona. Cuando tienes eso, lo mejor es comunicarte. O sea, creo que lo mejor es llegar a ese entendimiento entre los dos de, bueno, algo te pasa, si se puede saber y te puedo ayudar, estoy aquí. Si no se puede saber y no te puedo ayudar, tienes que poner tú la solución. O sea, concéntrate, trabaja, estás en la práctica o estás en el partido, enfócate y después vamos a ver lo que podemos hacer. Pero primero soluciona esto, hay que solucionarlo entre los dos. Yo creo que es mejor porque al final el entrenador se tiene que prestar a ayudar. Tenemos que estar siempre para cubrir esas necesidades que puedan tener las jugadoras, pero claro, si no se deja ayudar, pues al final la solución la tiene que poner la jugadora. Pero se nota. O sea, es que yo digo, son cosas que si conoces bien a la jugadora, en su comportamiento,
en su forma de actuar en la cancha. Hay indicios que te dicen algo no va bien. Exacto. O sea que podemos decir que si yo te traigo el tópico que se ha hablado indirectamente de manejo, pues podemos decir que el monitoreo debe ser la principal función del concepto de manejo. Sí, y nosotros aquí, gracias a Dios, pues estamos trabajando con Catapult, tenemos esa herramienta que es muy, 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 muy valiosa porque monitoreamos todas las cargas de las jugadoras, o sea, en todas las prácticas, testamos diariamente, incluso en los partidos. Por lo tanto, esa información es objetiva totalmente. Ahí no hay interpretación. O sea, esta jugadora está bien o esta jugadora está mal. La data es la data. O sea, eso está ahí. Entonces, es verdad que cuando esa información me llega a mí o llega al cuerpo técnico, pues evidentemente tenemos que analizarla. Y bueno, pues en función de esto, tenemos que planificar la semana siguiente, el partido siguiente, bueno, lo que venga ya, porque viene ya. Aquí en Puerto Rico no tenemos ese margen de tiempo amplio. Aquí es de casi de 2 días tener que empezar, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar en función de esas cargas, ¿no? Esas cargas tenemos que empezar a dosificarlas y tenemos que empezar a que esa jugadora, siguiendo con su dinámica, porque al final un deportista lo peor que hay es que tenga que parar por una lesión, por una sobrecarga. El deportista lo que necesita es seguir, pero sí que necesita recuperar. Y eso es función nuestra, de que pueda recuperar con la actividad diaria, siguiendo su actividad diaria de práctica, de juego y de todo lo que se presente. Ese sistema de Catapult que estamos utilizando con las cangreras de Santurce, ¿te ha puesto a pensar o a reorganizar tu manera de entrenamiento? Sí, totalmente. Totalmente. Yo venía con otra cultura aquí. Yo venía una cultura totalmente diferente a lo que yo me estoy encontrando aquí. Por lo tanto, me ha ayudado y he aprendido. Es que esas son las cosas que uno agradece siempre en la vida, cuando ya lleva muchos años dedicándose a esto y ves como al final casi de tu carrera estás viendo que hay herramientas que te ayudan a poder planificar mucho mejor, a poder entender mucho mejor a la jugadora, a saber realmente, porque claro, en otros tiempos, cuando una jugadora estaba cansada, pues descansa y mañana más, porque esto hay que entrenar mucho, si no, no podemos ganar si no entrenamos mucho, claro, y todo esto pues te hace pensar. Entonces yo me he replanteado toda mi forma de trabajo, me la replanteé, pero totalmente. ¿Por qué? Pues porque tengo una herramienta que me ayuda a hacerlo. Otra cosa es el ojímetro, eso es diferente. El ojímetro funciona de otra manera, pero eso no es objetivo. Eso sí que no es objetivo. Esto sí es objetivo. Estos son datos. O sea, que cuando tú llegaste y te dijeron, Pascual, nosotros tenemos este sistema, ¿verdad? Que lo utilizamos y que te dice este, tú dijiste, ok, espérate, déjame ir otra vez a la pizarra, a rediseñar mi práctica. Yo tengo una anécdota muy buena aquí, al llegar, cuando me piden la planificación de las sesiones de la temporada, ¿no? ¿Cómo quieres planificar? Bueno, ¿qué queremos hacer? Bueno, cuando yo mandé esa planificación, me dijeron, profe, usted está en Puerto Rico, esto es imposible. Y dije, vale, vamos a cambiarlo todo. Porque ahí entendí que esto era otra forma muy diferente de trabajar. Entonces, claro, ahí te tienes que adaptar. Es lo que digo yo, al final hay que adaptarse a lo que... Y la verdad que me ha venido muy bien. Muy bien a nivel personal. A nivel personal muy bien. A tomar todo con más tranquilidad. Y luego yo digo, a entender mejor a la jugadora. Incluso entender mejor a la jugadora. Para eso me ha venido también muy bien. Porque entiendo que todo este desgaste que estamos hablando, al final provoca ciertas alteraciones en la jugadora. Y la jugadora no se puede comportar igual. O sea, no va a ser esa sonrisa diaria todos los días. O sea, eso es imposible. ¿Por qué? Porque ya empiezan el acúmulo de partidos, de práctica. Empieza a hacer mella seguro en la jugadora. Y en el entrenador también, evidentemente. Entonces, todo eso, bueno, pues, ya digo, todo esto bien manejado, bueno, pues lleva a entendernos mejor y al final a sacar mejor rendimiento de todos. Pascual, eso
Está bien peculiar lo que acabas de decir. Es una anécdota espectacular. Gracias por compartirla porque es importante. Vamos a hablar del entorno deportivo. La presión, fanático, la presión que a veces mismo nos metemos, que la sociedad nos inculca, de que tenemos que ser el mejor a toda costa. Es algo que para mí es un poco preocupante, Pascual. ¿Qué tú piensas de el entorno deportivo en términos de la presión para la parte del desgaste físico? La presión influye mucho. O sea, influye mucho. Primero porque tenemos que partir de la base de que esto es un juego. Y como tal, o siempre lo he entendido desde niño, cuando juego es para divertirme. Nunca he jugado para sufrir. O sea, siempre he jugado para divertirme. Claro, todo lo que rodea, por ejemplo, aquí a esta franquicia, claro, esa presión que se vive desde el principio, de que hay una exigencia máxima, de que los campeonatos están ahí, que nosotros tenemos que ser aspirantes, que, claro, todo eso se respira desde el principio. Yo entiendo las críticas, entiendo todo eso, pero claro, y tienen derecho, cuidado, o sea, yo en eso nunca me voy a meter porque tienen derecho a criticar, pero claro, también hay que entender la parte de la deportista, o sea, nadie quiere hacerlo mal, nadie quiere salir a perder un partido, nadie quiere jugar, estar en bajo rendimiento, nadie quiere hacer nada de eso. Todo el mundo intentamos hacer lo mejor posible. Que se entienda o no, bueno, o el momento de la temporada o no, pues eso es lo que hay que analizar. Pero esa presión ¿te puede influir en el desgaste físico? Evidentemente que sí, igual que la mental. O sea, porque todo esto ya digo que está muy relacionado. Cuando ya mi cabeza ya empieza a estar, a escuchar cosas que no quiere escuchar y a todo, al final todo eso va a las piernas. Por eso digo que si esto se juega con los pies y se gana con esto, claro, si esto empieza a estar afectado, esto también empieza a estar afectado. Ya no me muevo igual, ya no soy lo mismo, ya pienso cada movimiento que voy a hacer, ya pienso cada ataque que voy a hacer. Claro, es que entonces no me estoy divirtiendo, no estoy jugando, estoy en otro ambiente. Y eso es lo que, al final, es lo que te genera esa presión, ¿no? Ya te digo, y es entendible, porque yo al final, las exigencias tienen que estar. O sea, yo siempre digo, y además yo soy el primero que exige, y el primero que me exijo. O sea, yo exijo y me exijo. Yo no voy relajado a nada, ni quiero estar tranquilo porque vamos a jugar un partido que me da igual. No, a mí todos los partidos voy a 100%. O sea, voy a 100% de lo que en ese momento estoy. No al 100% de mi vida, porque al 100% de mi vida no lo sé. Sí, y eso es una presión. Sí. Que el mismo jugador se pone, ya sea como hablamos en el episodio pasado, la responsabilidad, el rol que tenga en el equipo. Pero, ¿qué sucede cuando vienen los entrenadores y te dicen, te tienes que ganar la posición? Entonces, cuando tú miras para el lado, tú dices, teatro, tiene más altura, más fuerza, yo me tengo que ganar la posición, competir. Visualmente estás viendo, tal vez tus habilidades son mejores, pero no lo crees, ¿verdad? Y entonces empieza esta parte de, tengo que entrenar, tengo que hacer más ejercicio, actividades más físicas, me tengo que poner ready. Evidentemente, pero mira, yo creo que el entrenador tiene que ser honesto con las jugadoras. Tiene que ser honesto. La verdad tiene que ir por delante. Y si un entrenador le dice a una jugadora, mira, tu rol en el equipo es este, y si te quiere ganar la posición, tienes que desbancar a esta. Yo siempre le pregunto a la jugadora, ¿tú quieres jugar? Y me dicen que sí, evidentemente. ¿Tú eres mejor que fulanita o que menganita? No. Entonces no quieres jugar. Si quieres jugar, tienes que decirme que sí eres mejor que ella. Porque entonces yo no lo dudo, pero si lo dudas tú. Exacto. Si tú no te lo crees, ¿cómo tú pretendes que yo lo crea? Yo no te puedo convencer de algo que no. O sea, tú tienes que saber si quieres jugar. Si quieres jugar, gánate tu puesto. Por eso digo que el entrenador en eso tiene que ser honesto. Es verdad que la jugadora ahí en ese momento va a sentir quizá esa presión de si quiero jugar tengo que hacerlo mejor que ella. Eso me requiere mucho más. Pero eso ayuda a crecer a una jugadora. Eso ayuda a crecer. O sea, quizá en corto plazo no, pero en medio o largo plazo seguro que sí. Esa jugadora se está preparando. O sea, para asumir una responsabilidad que algún día le va a venir. Pero esa niña o esa jugadora habrá visto cómo en su lucha diaria está mejorando.
Simplemente porque quiere llegar al nivel de esa jugadora a la que no puede de momento sacar del campo. Pero llegará ese momento. Yo estoy seguro que llegará. Porque yo siempre digo que el trabajo tiene recompensa. Es que eso siempre será así. O sea, tarde o pronto, pero recompensa tiene. Eso es bien interesante. Porque tú acabas de mencionar cómo tú pretendes que yo confíe en ti si ya de primera tú me estás dejando saber que tú no confías en ti como atleta, como persona, ¿verdad? Entonces, aquí viene el tema, Pascual, la cultura, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del entrenador en la cultura para evitar un desgaste físico? Bueno, pues el entrenador al final, para mí es muy importante la figura esa de entrenador como el líder del equipo. O sea, el entrenador pues tiene que controlar todo ese entorno de lo que estamos hablando, toda esa presión, todas esas necesidades que necesitan las jugadoras, tú se lo tienes que dar. O sea, ese es tu papel. Ese es tu papel. ¿Cómo ayudas? Primero, una planificación. O sea, un entrenador no puede ir perdido. Un entrenador no puede ir perdido por este mundo, porque al final, si vas perdido, no vas a encontrar soluciones. O sea, las puedes encontrar a voleo, pero eso serán en momentos puntuales. O sea, en algún momento, por el arte de magia. Aquí la magia no existe. O sea, nosotros la varita de Harry Potter no la tenemos. Como decimos aquí, el chivo, de chiripa. Sí, eso es. Entonces, claro, ahí ser consecuente con marcar una línea de trabajo, o sea, marcar la línea de trabajo, ser consecuente con tus ideas, no variar tu forma de pensar por los resultados. O sea, que los jugadores detecten que, bueno, que todo lleva un proceso y que todo va según la línea, ¿no? Para que esa jugadora al final no sientan toda esa presión y todo ese desgaste que provoca, claro, un mal partido. Pues automáticamente un entrenamiento duro, porque automáticamente tenemos que jugar el siguiente partido mejor. Claro, eso no necesariamente tiene que ser así. O sea, si mantenemos esa línea coherente en nuestro trabajo. Necesitamos también, luego también el entrenador se tiene que mostrar vulnerable, o sea, no siempre, pero vulnerable, y no abusar de eso, porque si no damos lástima. Entonces, claro, tampoco se trata de lástima. O sea, tú eres el responsable y tú tienes que saber mantener tu compostura, ¿no? Entonces, claro, todo eso hace que se genere un entorno donde, bueno, el jugador tiene esa comunicación o ese flujo de comunicación para expresar su sentimiento, su cómo está, físicamente está para poder jugar, no puede. O sea, eso es importantísimo. A mí, cuando una jugadora me ha venido a decir, yo no me siento bien, o sea, no estoy para jugar un partido, yo lo agradezco. Yo sinceramente lo agradezco. Porque entiendo que la jugadora está mirando por el equipo, no por ella. O sea, no por ella, porque claro, ella sabe que es pieza importante, o puede saber que es pieza importante, pero no quiere dejar al equipo sin. Y el tema es que si juegas o intentas jugar en un estado donde no sabes que no vas a rendir, en poco estás ayudando al equipo. Entonces yo creo que se tiene que llegar a ese punto de fluidez donde, bueno, donde todo hay que entenderlo en su contexto y ayudarnos en todo lo que podamos. Sí, y mencionaste algo de muchos partidos repetitivos, ¿verdad? Hemos hablado de eso, que es una consecuencia del desgaste físico por la actividad física continua, más del entrenamiento. Y el estrés. Y el estrés, ¿verdad? De la continuidad. Pero ¿qué pasa con el desgaste físico cuando hay derrotas consecutivas? Vamos a decir, perdimos 3 en línea. Presión de fanáticos, de prensa, tal vez se descarrila la comunicación en el equipo, en el camerino potencialmente, si no tienes una cultura, se puede perder esa cultura. Seguro. Por eso digo que ¿cuán importante es? Es importante mantener la calma en todo esto. O sea, por eso te hablaba de la coherencia en el mensaje, ¿vale? Coherencia en el trabajo. Es el ser, el que tú mantengas tu línea, que tus mensajes sean siempre los mismos hacia la jugadora, de mantener esa calma, de esto nos va a salir, tranquilas, poco a poco, estamos en la línea, lo vamos a conseguir. El mantener todo eso, siempre con trabajo. Yo siempre lo digo, que todas estas palabras son muy bonitas, pero siempre hay que hacerlo con hechos. Pero que la jugadora sienta
bueno, que lo que está haciendo es productivo. O sea, perder no significa que tú no estés haciendo tu trabajo. Es que ahora, hoy en día vivimos en una sociedad donde si ganas eres bueno y si pierdes eres malo. Pero ¿y el punto medio? O sea, no hay un punto intermedio. Porque el fracaso, o sea, el perder, para mí es el aprendizaje de la victoria. O sea, para mí se aprende perdiendo. Se aprende perdiendo. Cuando tú pierdes es cuando tú vas a hacer autocrítica. Es cuando tú vas a trabajar más. Es cuando tú vas a tener más ambición. Claro, eso te va a llevar a la victoria en algún momento. Pero es que cuando estás en la victoria, te va a venir una derrota. Y tendrás que pensar, y esto será el pez que se muerde la cola. O sea, siempre tendrás que pensar que ni eres el mejor ni eres el peor. Estás en un intermedio donde quieres seguramente lo mejor, pero lo mejor hay que llevarlo con un proceso con calma. Y ahí es donde viene la parte de autoconfianza, autocontrol. Y pues, una persona como tú, el entrenador, tiene ese rol bien importante en el desarrollo de esa cultura. Tienes que mantener la calma. Al final estas cosas tienen... Pero claro, es lo que te decía, lo que hablábamos antes. En algún momento tú te tienes que sentir respaldado. O sea, tú tienes que sentir que tu gente con la que tú trabajas diariamente cree en lo que tú le estás diciendo. Correcto. Porque si no tienes ese respaldo, se hace difícil todo esto, porque tú al final, claro, te quedas solo. O sea, te quedas solo y esa es la famosa soledad del entrenador, que es tan cierta como, vamos, como que hay Dios. Entonces, claro, todo eso pues te lleva, bueno, a que siempre analices todo, que seas autocrítico. Yo creo que por ahí pasa todo, ¿no? Con la autocrítica. Yo creo que siempre, cuando se gana o se pierde, siempre tenemos que hacer una reflexión de lo que ha pasado y de lo que realmente, y de lo que puede venir. Porque ahora nosotros llevamos un juego, pero nos quedan 19. Claro, yo sé que en 19 juegos derrotas van a venir. Ahora, yo me preparo para asimilar las derrotas. O sea, yo sé que van a venir derrotas. Yo no estoy pensando en ganar 19 juegos. Yo estoy pensando en cuántos partidos voy a perder de esos 19 juegos y cómo lo voy a solucionar. Cómo voy a gestionar todos esos momentos que luego dices tú. Tres corridas, se pone la cosa muy complicada. Sí. A nivel mental, a nivel personal, y es cuando viene toda esa fatiga. Es cuando empiezan a venir los problemas de todo. La preparación física no es buena, el entrenamiento no es bueno, el entrenador no nos comprende. O sea, todos esos tópicos que salen. Y ahora que acabas de decir eso, para cerrar, ¿cómo tú como entrenador das el ejemplo? Pues manteniéndote fuerte, o sea, que te vean en una posición firme siempre, que tengas claras tus ideas. Por eso digo que al final tú tienes que marcar la línea de trabajo y tienes que ser consecuente con ella. Y como tu línea de trabajo, en teoría ya la conoces, porque tú ya sabes, has pasado por esos momentos otras muchas veces, pues tienes que ser valiente y decidido a seguir y continuar con esa línea y solucionar los problemas pues sobre la marcha y sabiendo que esos problemas te van a venir. O sea, como te van a venir, pues ya sabes que tienes que poner soluciones. O sea, y cuando pongas las soluciones, vamos a ver cómo se responde a todas esas soluciones que tú quieres poner. Pero que sepas que hay que estar siempre prevenido porque eso tarde o temprano llegará. Pascual, nuevamente un placer conversar contigo en clarito y raspado aquí por Metroboli TV. Yo te digo, estoy emocionado con todo lo que estamos haciendo y los próximos temas espectaculares que vamos a tener para todos ustedes fanáticos. Así que dale like, comparte, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los programas de Clarito y Raspado. Y esto fue Desgaste Físico con Wilberto Torres y Pascual Saurín. Chao, amigos.